Now to the chaos happening in Haiti. Gangs launching a violent assault on the presidential palace overnight. The Caribbean nation's capital city, Port-au-Prince, paralyzed by gang violence, leaving Americans stranded, desperate to flee. And we want to warn you, some of these images are disturbing. Haití fue el primer país latinoamericano que se liberó del colonialismo en enero de 1804, pero a la vez fue uno de los países que pasó por más adversidades. Muy pocos otros ofrecen una trayectoria similar de pobreza, muerte y penuria que ni el presente ha conseguido enmendar. Haití experimentó una serie de gobiernos inestables y golpes de Estado. La debilidad institucional y la corrupción estaban extendidas. Haití era uno de los países más pobres del hemisferio occidental y su economía estaba basada en la agricultura y había una gran desigualdad social. La sociedad haitiana está profundamente dividida entre una pequeña élite mulata y la mayoría negra. Gracias a la gran inestabilidad social y política llega un nuevo gobernante que se pensaba que iba a ser mejor y que iba a ayudar, pero en realidad este no fue el caso. Llega François Duvalier al gobierno en 1957 a través de unas elecciones democráticas. Él era un doctor tímido con escasas habilidades de oratoria y no tenía antecedentes, pero el pueblo lo quería y confiaban en él. Sentían que él por primera vez los escuchaba y que tenían a un representante en el gobierno. Ellos sentían que esta minoría mulata, que eran los privilegiados que habían tenido el poder hasta ese momento, por fin habían acabado. Y ahí es que nace el apodo de Papa Doc. Duvalier o Papa Doc nace como una figura protectora, sin embargo, luego se olvida de todo este origen democrático y básicamente no soltó el poder desde ese entonces. Él acumuló riquezas y empezó a eliminar a todos sus opositores. Una característica muy importante de esta dictadura es que podemos ver cómo la religión mueve las masas, como por las simples creencias de las personas, este dictador pudo llevar tanta maldad y tuvo tanto poder en este país. Esto sucede ya que Papa Doc poco a poco se fue acercando a la religión vudú y se acaba convirtiendo en un sacerdote, como un hechicero vudú, y utilizó esta imagen para ganar el respeto y la obediencia de la población, que mayoritariamente creía en esta religión. Él incorpora elementos vudú como en su iconografía y representaba su poder y la bandera nacional con los colores negro y rojo que estaban asociados con la muerte y la sangre en el vudú. Él realizaba ceremonias escenificadas como para reforzar su conexión con todo lo sobrenatural y su papel como este líder protector del país que nadie podría derrotar. También lo hizo con la religión católica, en la que él suscribe un acuerdo por el cual el Vaticano le concedería el poder de nombrar a los obispos y a los párrocos de su país. Y no solo esto, pero su autoridad se refuerza aún más en 1963, cuando el resto de formaciones políticas fueron ilegalizadas y la suya, que era el Partido Unidad Nacional, quedó como el único partido político que era aceptado en Haití. Posteriormente, en 1964, François Duvalier orquestó una reforma constitucional a través de un plebiscito fraudulento. La nueva constitución haría tres cosas muy importantes. Primero que todo, eliminaría los límites de los mandatos presidenciales, es decir, el presidente podía hacer básicamente lo que quisiera con el país. También lo proclamó presidente vitalicio de la República de Haití. ¿Esto qué significa? Que François Duvalier podría tener el poder hasta su muerte. Y tercero, le otorgaría poderes dictatoriales absolutos, incluyendo la capacidad de disolver el parlamento, nombrar jueces e inclusive hasta suspender la constitución cuando lo quisiera. Y como todos sabemos que una dictadura no se puede sostener sin una milicia, él crea su propia milicia paramilitar que se llamaban los Tonton Macoutes.
Ellos eran la policía secreta. Esta milicia opera desde 1958 hasta 1986 y sembraban el terror y la represión en el país durante casi 3 décadas, que fue lo que duró esta dictadura. Ellos fueron creados en 1958 tras un fallido golpe de estado contra Duvalier. Su organización era más que todo informal y se basaban en la lealtad personal al dictador Duvalier y en la violencia como la principal herramienta de control. Ellos intimidaban, torturaban y asesinaban a todos los opositores políticos, los periodistas, estudiantes y cualquier persona considerada una amenaza al régimen. Se les atribuyen miles de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y masacres. Ellos fueron una pieza fundamental en la represión de los Duvalier. Ellos servían para eliminar cualquier tipo de oposición y sembraban el miedo más que todo entre la población para que nadie se saliera de los rieles. Ejemplificar cómo era de cruel este dictador, hay una noticia muy famosa que básicamente decía que en 1963 un ex jefe de la milicia que él tenía, junto con su hermano y otros rebeldes, trataron de derrocar a este dictador François Duvalier con la ayuda de la CIA, intentando secuestrar al hijo de este dictador. Y cuando él se entera de esta noticia, se desata una violencia que casi que no tuvo límites. Él ignoró quién verdaderamente había sido el autor del complot y ordenó matar a todo aquel que se le pusiera por delante. Tras la muerte de François Duvalier en 1971, se creía que toda la tortura iba a terminar. Sin embargo, llega Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc, que era su hijo, y se convierte en el presidente más joven de todo el occidente. A Jean-Claude se le notan bastante que no quería gobernar y que le tocó solo porque su padre había muerto. Y entonces, a diferencia de la brutalidad de su padre, él inicialmente proyectó una imagen más moderada y un poco reformista. Sin embargo, se hizo evidente luego que él iba a continuar con esta dictadura familiar y empezó a reprimir a la oposición y seguía controlando todos los aspectos de la vida política y social de los haitianos. Gracias a esto, las instituciones democráticas se debilitaron aún más y el poder se seguía concentrando en simplemente la figura del presidente. A principios de la década de 1980, la situación económica y social en Haití nunca había estado peor, y la comunidad internacional, cansada de las violaciones a los derechos humanos que se podían ver en este país, empezó a presionar por reformas. Y el 7 de febrero de 1986, los Duvalier deben escapar de Haití, ya que ya no tenían apoyos, había demasiada hambre y pues básicamente las personas ya ninguno lo estaba apoyando. Jean-Claude Duvalier y su familia pidieron asilo político, que se les fue negado, pero igualmente pudieron instalarse en Francia y allí vivían cómodamente hasta que las autoridades haitianas lograron congelar todas sus cuentas y ellos tuvieron que permanecer en el exilio durante muchos años. Las consecuencias de la dictadura de los Duvalier fueron devastadoras para Haití. Hoy en día, Haití se encuentra entre los 10 países más frágiles del mundo. Entre 2020 y 2022, Haití registró la mayor prevalencia de seguridad alimentaria de la región del Caribe, situada en el 72%. Haití es un país que está condenado en la pobreza y que no ha podido salir adelante. Las consecuencias de la dictadura trajeron mucho peligro y mucho crimen organizado al país. La principal causa de la falta de evolución en el gobierno de Haití se basa en los grupos armados. Como explicó Isabel anteriormente, los Tonton Macoutes fueron una milicia privada que trajo Papa Doc al país de Haití. Sin embargo, después de que el grupo fue desmantelado, los miembros continuaron aterrorizando a la población, aún sin ser un grupo armado oficial. Desde 1986, las pandillas han estado involucradas en masacres, ataques a huelgas laborales o levantamientos a campesinos y asesinatos por motivos políticos. Bien sabemos que Haití ha intentado tener una transición democrática en varias ocasiones, por ejemplo en el 1990, cuando eligieron a Jean-Bertrand Aristide como presidente.
pero este gobierno fue derrocado por un golpe militar. El ejército haitiano fue desmantelado, que a pesar de que fuera un ejército bastante corrupto, era lo único que evitaba que el crimen organizado creciera en el país. Cuando se desmanteló el ejército, esto causó que el narcotráfico creciera mucho más y que Haití se volviera un país que vivía y se sostenía por el tráfico de drogas y las conexiones de narcotráfico que tenía con países como Colombia y Estados Unidos. Estos grupos armados nunca han sido disueltos. Hoy en día siguen habiendo múltiples grupos armados, más de 200, y esto nos demuestra que las dictaduras de los Duvalier dejó una gran marca en el país, porque hasta hoy en día no han podido pasar de tener un gobierno que no atemorice y no prive de la libertad a los ciudadanos. En todas las elecciones actuales, las pandillas constantemente intimidan a los votantes para que voten de una manera particular. Por último, sabemos que la ubicación geológica de Haití tampoco la ha beneficiado, ya que en el año 2010 tuvo un gran terremoto que causó bastantes crisis de hambre y crisis de pobreza, incluyendo el hecho de que miles de reclusos escaparan de cárceles y se hicieran cargo de los grupos. Entonces, esto nos da a entender que en este país, hasta que se decida tomar la decisión por todos los ciudadanos de que juntos puedan llegar a una democracia justa y que algún día puedan ser un buen país.